Hola, mi nombre es Javier Molina y para este episodio les voy a hablar sobre los arquetipos y sobre los patrones de comportamiento y cómo estas dos ideas se unen. ¿Ok? En varios videos ya he hablado sobre arquetipos más que nada. No he explicado como el concepto de arquetipos así muy específicamente. He hablado como pinceladas. Entonces hoy voy a hablarles sobre el concepto de arquetipos de conciencia, que son también los impulsos, y sobre patrones de comportamiento y cómo estas dos como ideas de diferentes como logias o diferentes líneas de pensamiento, como estas dos, cómo se unen, ¿ok? Entonces, sí, la idea es que aprender sobre qué son los arquetipos de conciencia y aprender sobre lo que son los patrones de comportamiento, o también se podría ver como los impulsos, nos ayuda a poder como conceptualizar nos ayuda a ver más amplio como el mapa. Aprender de que hay ciertos comportamientos del ser humano que se pueden repetir y que se repiten, y que hay ciertos comportamientos o ciertos patrones de comportamiento o arquetipos que son impulsos. Por ejemplo, está el impulso, uno que conocemos, es el impulso de lo bueno, el impulso de lo bondadoso y el impulso de lo malo, de lo malvado. Y estos dos impulsos los podemos ver como el arquetipo de Dios y el arquetipo del diablo. ¿Ok? Y así también podemos aprender de que nuestras mitologías tienen arquetipos de conciencias, ¿ok? Que el ser humano puede caminar, pero de eso voy a hablar más profundo, ¿ok? Entonces eso va a ser de lo que vamos a hablar en este episodio. Sí les recomiendo que vayan a buscar más información específicamente de Carl Jung, ya que él habla sobre este concepto de los arquetipos de conciencia, ¿ok? Sobre cómo nos vamos guiando por arquetipos de conciencia y dónde habitan estos arquetipos de conciencia, ¿ok? Él habla sobre los símbolos del hombre y específicamente sobre los arquetipos. Entonces hay muchos documentales y videos que hacen sobre él y sobre la explicación que él tiene sobre los arquetipos, ¿ok? Solamente que no lo habla como patrones de comportamiento. Ese concepto, el concepto de patrones de comportamiento, es más del mundo de la psicología, ¿ok? Él habla más del mundo como inconsciente, sí habla un poco de la psicología, pero más como del mundo del inconsciente y como arquetipos o como impulsos, más como espiritual. Yo voy a intentar como combinar la psicología con la espiritualidad, ¿ok? Entonces, el concepto de arquetipos el concepto de arquetipos de conciencia o de arquetipos así ya existía desde antes, pero el Carl Jung revivió este concepto, ¿ok? Y él da la teoría de los arquetipos, ¿ok? Que de nuevo fue planteada o revivió por Carl Jung, ¿ok? Con Carl Jung. Carl Jung hizo que este concepto de arquetipos se volviera más como presente, ¿ok? Entonces, él tenía su teoría de los 12 arquetipos de conciencia, ¿ok? Y los pueden buscar. Es muy interesante cómo él explica estos 12 arquetipos y cómo cada uno sí representa como un aspecto del humano. Okay. Entonces, Carl Jung básicamente explicaba que el ser humano basaba su comportamiento en arquetipos o en impulsos de conciencia. ¿Okay? Él explicaba que el humano se comportaba, o sea, él explicaba que el ser humano se dividía por tres partes. ¿Ok? Les voy a dejar una imagen por acá.
o acá. Les voy a dejar una imagen. La primera parte, bueno, la imagen la pueden encontrar de diferentes maneras, pero hay veces en las que la dibujan como un cuadrado, como un círculo dentro de un círculo, dentro de un círculo y dentro de un círculo, o un círculo que lo abraza otro círculo y a esos dos círculos los abraza otro círculo, ¿ok? Pero la idea es que explican lo mismo, ¿ok? Entonces, la primera parte o el primer círculo o cuadrado, como lo vean, pero la primera parte es el ego o la conciencia, ¿ok? Que el ego o la conciencia es la mente del ser, es el ser individual, ¿ok? Es lo que nos da la personalidad, es lo que nos hace individuales, es nuestra conciencia, nuestra manera de pensar, nuestra manera de sentir, nuestra manera de hablar, todo lo consciente que nosotros tenemos, como nuestros recuerdos conscientes crean nuestra vida y nos hace individuales de los otros, ¿ok? Entonces es nuestra como conciencia individual o el ego, que en esta explicación el ego no es malo, sino el ego es como lo que nos hace individuales, ¿ok? Entonces, si es lo que nos hace individuales uno de los otros, también se podría ver como sería como nuestra personalidad o nuestro nombre, ¿ok? Después, lo que abraza a la primera parte, y lo que abraza esta primera parte, o lo que envuelve esta primera parte, o lo que le sigue a esta primera parte, es el inconsciente personal. Que el inconsciente personal es nuestra psique o nuestra alma. Recuerden que psique y alma son lo mismo, ¿ok? Entonces es lo que es nuestra psique, nuestra alma, es todo nuestro mundo interno, es nuestro mundo emocional, es lo que nos conecta con los demás, ¿okay? Es todo nuestro mundo interno, todas nuestras emociones, nuestros pensamientos que nos unen con las otras personas, ¿okay? Es lo que nos hace iguales unos con otros, ¿okay? Que es el alma, ¿okay? O nuestra mente subconsciente o inconsciente, ¿ok? Entonces, después la tercera parte, que es lo que envuelve a todo, lo que ya lo encapsula todo, es el inconsciente colectivo. El inconsciente colectivo es básicamente el conjunto y la unión de todas las psiques o todas las almas o todos los inconscientes personales unidos, ¿okay? Es el todo, es todos nosotros, todas nuestras conciencias y nuestras almas, nuestra psique unida. Todos nuestros psiques o nuestras almas unidas forman nuestro inconsciente colectivo, ¿ok? Es como decir que nosotros, todos los humanos, por vivir en la Tierra, somos el inconsciente colectivo de la Tierra. El inconsciente colectivo que habita en la Tierra, ¿ok? Todos conformamos este inconsciente colectivo, como si todas nuestras psique o nuestras almas, nuestras psiques o almas, conformaran o crearan una red neuronal. Que se conectan por medio de hilos. Hay Rudolf Steiner y otras líneas de pensamiento y místicos decían que nuestra psique o nuestra alma eran líneas doradas, líneas de conciencia, ¿sí? que se unían para formar una que es el mandala de la vida o el árbol de la vida, ¿no? Que también se podría ver como la red neuronal, ¿no? Que se va conectando, que cada uno tiene un comportamiento, cada uno tiene un camino, que es nuestro ego o nuestro... Miren, me voy a quedar con ese ejemplo. Miren, les voy a dibujar algo para que me comprendan. Entonces, digamos, se nota.
digamos que nosotros como personas somos un hilo, ¿ok? Este hilo de conciencia que es también nuestra psique, es nuestra alma, nuestra conciencia o alma o psique, ¿ok? Son intercambiables estas palabras, ¿ok? Pero lo voy a nombrar como psique más que nada, ¿ok? Pero esta línea es nuestra psique, ¿ok? Esto sería nuestro inconsciente personal. La dirección en la que va o lo que lo hace individual es nuestro ego o nuestro consciente, ¿ok? Es lo que nos hace individuales y lo que nos hace diferentes uno de otros. Entonces, esta línea es diferente a esta línea. ¿Ok? Entonces, hay diferentes líneas, ¿ok? Cada una son individuales porque cada uno es un inconsciente personal, es una psique, cada uno también tiene ego o conciencia, por lo que se hacen individuales. Pero todas estas psiques, si se unen, o sea, todas las psiques son como hilos, son hilos de conciencia, ¿ok? Entonces van formando conforme su ego o su personalidad mágica o su consciente los va guiando, van formando una especie de, se podría ver como el mandala de la vida, como se puede ver también como la flor de la vida, o lo que va sucediendo es que crean un mandala cósmico, ¿ok? Se va creando un mandala cósmico que es el inconsciente colectivo, que, o sea, se va creando un mandala que en miniatura se vería como el mandala planetario, si lo viéramos así planetariamente, el mandala o la conciencia colectiva de la Tierra, ¿no? O la de Venus, o la de Marte, o la de Júpiter, o Saturno, Urano, así, ¿no? Entonces, después si nos expandemos, se va creando un... Entonces tenemos el mandala, digamos que esto es... Digamos que este es el mandala de la Tierra, ¿ok? Supongamos, ¿no? Y luego está la de Venus, Júpiter, Marte y todos ellos, ¿no? Cuando nosotros nos unimos al Sol, que el Sol es como nuestro Dios más cercano, porque hay sublogos, eso lo vimos en el video de Dios, que también se explica con los 7 principios herméticos, pero son sublogos, son las jerarquías angelicales, ¿ok? Entonces, sí, bien. Entonces, hay un Dios primordial, que es el Logos, es el creador de todo, es el Big Bang, y que luego crea lo que serían otros logos, ¿no? Que serían las galaxias en esta explicación. Que luego esas galaxias crean otros logos, que son los soles o las estrellas, ¿ok? Y luego estos soles crean, también se convierten en logos y crean planetas o arquetipos de conciencias, ¿ok? Y esto se encapsula aquí, ¿ok? Y luego estos planetas, este es el logos primordial, luego vienen las galaxias, los soles y luego vienen los planetas. Y los planetas albergan vida, tienen vida en ellos porque también son logos, ¿no? Entonces, perdón por ese dibujo, pero son los humanos, y dentro de los humanos sigue habiendo vida, ¿ok? Es el principio de generación o de género, ¿ok? Que se va creando una generación es el árbol de la vida, básicamente se va expandiendo el árbol de la vida
hasta lo más profundo, lo más grande, ¿ok? Entonces, cuando nosotros nos unimos con el Sol, que es nuestro logos más cercano, nuestro Dios más cercano, o nuestro Dios más cercano, cuando nos unimos a Él, y aquí es donde se crean los eclipses, los hoyos negros, ¿ok? Aquí se crean los hoyos negros, que aquí les recomendaría leer el material de la ley del uno. Ahí explican como el significado muchísimo más profundo de los hoyos negros, ¿ok? Pero básicamente los agujeros negros, o los agujeros negros más que nada, se crean cuando un sistema solar ya se unificó en uno y se volvió una singularidad. Entonces, cuando nos unamos con Dios, cuando ya todos superemos la materia y ya trascendamos y nos unamos con el Sol, con Dios, nos vamos a convertir en agujeros negros, que va a ser como la culminación de ese sistema solar. Y cuando suceda eso, este agujero negro se convierte en una conciencia colectiva automáticamente, ¿ok? Ya todas las conciencias, o las conciencias colectivas, los inconscientes colectivos y las conciencias colectivas de cada planeta se unifican para formar una conciencia colectiva, ¿ok? Y luego esta conciencia colectiva que se creó por un sistema solar completo que se unió, luego esta conciencia colectiva se une con su conciencia colectiva, que sería la unión de ese sol con los otros soles, ¿ok? No sé si me van entendiendo, pero es como la unión, y es el regreso a Dios. Porque cuando caemos, ya lo expliqué en el video de Dios, pero cuando caemos de Dios, cuando bajamos aquí a la materia, nos vamos dividiendo. Es la fragmentación de almas, ¿ok? Es la creación del fractal o del espejo de Dios, ¿ok? Entonces nos separamos en conciencia, son como los átomos. Es el proceso de la geminación, que es también el proceso de Géminis, ¿ok? Donde nos vamos separando unos de otros, pero con este sentimiento, con la unión más como profundamente, esa unión se queda aún profundamente, ¿ok? Pero nos vamos fragmentando, ¿ok? Y para volver hacia Dios nos vamos uniendo, ¿ok? Vamos creando una reunión, ¿ok? Entonces, sí, así más o menos se vería el inconsciente colectivo, ¿ok? Como después se van uniendo como un consciente colectivo ya más grande de un sistema solar, después de una galaxia entera, después de nuevo con Dios, con el logo, con la fuente de amor o de luz, o como lo quieran decir, ¿no? Entonces, está este inconsciente colectivo, que es lo que nos une a todos, es lo que nos sería como el estar aquí en la Tierra ya nos vuelve un inconsciente colectivo, y también un consciente colectivo, porque recuerden que está el consciente colectivo y el inconsciente, así como está nuestro consciente y nuestro inconsciente, que es lo más profundo, ¿ok? Entonces se crea esta conciencia colectiva, ¿okay? Esta memoria, esta conciencia de memoria colectiva, ¿okay? Así más o menos lo explican en la ley del uno, ¿okay? Para que lo busquen, porque ya hablan bastante sobre este concepto del inconsciente colectivo y cómo se unen así. Okay, entonces se crea esta conciencia colectiva, esta inconsciencia colectiva, ¿vale? Entonces se crea por estar aquí en la Tierra, por pertenecer aquí a Gaia, a Tierra, a la Madre Tierra. Ya somos parte de la conciencia colectiva
y el inconsciente colectivo de Gaia, ¿ok? Ya somos un colectivo básicamente, ¿no? Ya somos, es como decir que somos los estudiantes de Gaia, somos los que fueron a estudiar a Gaia, ¿ok? También están los que fueron a estudiar a Venus y se graduaron de la esfera de Venus, de la escuela de Venus, ¿ok? Nosotros estamos aquí en la escuela de Gaia o de Madre Tierra, ¿no? Entonces es como decir que somos los estudiantes de Madre Tierra, ¿ok? Entonces, en el mundo del inconsciente colectivo, en esta parte del ser humano que Carl Jung explica y que también mencionan en la ley del uno, en esta parte es donde se crean o donde habitan los arquetipos de conciencia, ¿ok? Entonces, en este mundo, en este inconsciente colectivo, en el inconsciente de todos unificado, ahí existen los arquetipos de conciencia, ¿ok? Que son impulsos, ¿ok? Son impulsos que existen tanto en nuestra escuela, en nuestra esfera y en nuestro sistema solar, como también universalmente, cósmicamente hay impulsos que existen en todo, ¿ok? Que son también los 7 principios herméticos, que son también los Elohim, ¿ok? Sí, bueno, voy a hablar de eso en la parte 2 de los 7 principios herméticos, ¿ok? Pero son impulsos, ¿ok? Y podemos ver estos impulsos en el tarot, para que alguien, por si leen el tarot, los arcanos mayores son arquetipos de conciencias, ¿ok? Son nuestros arquetipos de conciencia, que también expliqué en el viaje del héroe, ¿ok? Pero entonces, en este mundo, en el mundo del inconsciente colectivo, habitan se podría decir como estos impulsos que se cristalizaron, o son impulsos divididos, diferentes unos con el otro, pero que van teniendo como un baile entre ellos, ¿ok? Porque después son lo que nosotros somos, ¿ok? Espero haberme explicado bien, pero son impulsos que se cristalizaron, ¿ok? Que habitan en el inconsciente colectivo y que van como guiando el desarrollo humano, ¿ok? Van guiando las vidas del ser humano. Entonces, ahora voy a explicar sobre los patrones de comportamiento, ¿ok? Este concepto de patrones de comportamiento viene del reino de la psicología, ¿ok? Básicamente, los patrones de comportamiento son el comportamiento, valga la redundancia, son el comportamiento que una persona tiene repetitivamente. Por ejemplo, un patrón de comportamiento de una persona, un patrón de comportamiento puede ser el hecho de que esa persona tome mucho alcohol, y ese se vuelve un patrón de comportamiento, ¿ok? O el hecho de que una persona se enoje mucho, bueno, el hábito de enojarse mucho y de estresarse mucho crea un patrón de comportamiento, ¿ok? Y también se sabe que hay patrones de comportamiento que te ayudan a avanzar y patrones de comportamiento decadentes que te hacen decaer, ¿ok? Entonces, básicamente los patrones de comportamiento son, se podría ver también como los hábitos, más o menos, ¿ok? Pero son los comportamientos repetitivos que uno tiene, ¿ok? Entonces, estos patrones de comportamiento se estudian en la psicología y son parte importante también porque estos patrones habitan
en el inconsciente del ser humano. Básicamente, uno, conforme va viviendo su vida, desde que somos pequeños, desde que nacemos hasta que vamos desarrollándonos en la adolescencia, dentro más a la adultez y todo eso, vamos creando patrones de comportamiento inconscientemente y otras veces conscientemente. Ya, entonces, estos patrones de comportamiento habitan en el reino del inconsciente, ¿ok? Entonces, aquí ya estamos viendo cómo estos dos conceptos, el arquetipo de conciencia y el patrón de comportamiento, cómo se van relacionando. Porque ambos se empiezan a unir, ya que ambos habitan o existen en el inconsciente. Y también existen patrones de comportamiento que existen mundialmente, como el patrón de comportamiento de tal país o de tal ciudad ¿me entienden? Hay patrones de comportamiento que ya son más como generales, ¿ok? Pero ambos conceptos, los arquetipos de conciencia con el patrón de comportamiento se unen, porque el arquetipo de conciencia básicamente es este patrón. El arquetipo de conciencia, ya sabemos, es un impulso, ¿okay? Es un impulso cósmico, ¿ya? Este impulso cósmico que se cristalizó en un arquetipo de conciencia agarra un patrón específico, ¿ok? No puede haber dos arquetipos que tengan un patrón de comportamiento igual, ¿ok? O sea, puede que haya una similitud, pero no es el mismo porque son diferentes, ¿ok? Agarran patrones de comportamiento diferentes, se vuelven un patrón de comportamiento, ¿ya? Entonces, este concepto es abstracto. Los arquetipos de conciencia son abstractos, pero básicamente son lo mismo. Un patrón de comportamiento es lo mismo que decir un arquetipo de conciencia o un impulso, ¿ya? Entonces, básicamente es eso de que los patrones de comportamiento son se podría decir como una virtud o un color del prisma que se cristalizó, que también es un arquetipo de conciencia, ¿ok? Entonces, cuando hablemos de arquetipos de conciencia, o cuando ustedes vayan a leer o a buscar información sobre los arquetipos de conciencia, sean conscientes de que un arquetipo de conciencia carga con un patrón de comportamiento, ¿ok? Porque son lo mismo. Es como decir que el negro es oscuro, ¿ok? Son lo mismo, ¿ok? Entonces, son lo mismo. Arquetipo y patrón de comportamiento son lo mismo. Se unen, son lo mismo desde diferentes puntos de vista, ¿ok? Y como sabemos, existen diferentes patrones de comportamiento y diferentes arquetipos de conciencia. Carl Jung daba la teoría de los 12 arquetipos de conciencia, que no voy a explicar sobre los 12 arquetipos de conciencia, pero pueden buscarlo, ¿ok? Entonces, hay diferentes patrones de comportamiento y arquetipos de conciencia, al igual que es como decir que son los diferentes tonos del prisma, los diferentes colores del prisma, ¿ok? Y como ya sabemos, también se relacionan con los chakras, ¿ok? Entonces también, cada chakra carga consigo un patrón de comportamiento y por ende un arquetipo de conciencia. Por ejemplo, como ya les he mencionado, como ya les he
he explicado esto, Saturno, por su energía, se le denomina el patrón de comportamiento del miedo o de el que comienza las cosas. Por ende se le da el patrón de comportamiento, ese es su patrón de comportamiento que tiene al arquetipo de conciencia de Saturno. Venus, el chakra sacro tiene el patrón de comportamiento o la energía de la sexualidad y la sensualidad, la creatividad, es lo femenino. Por ende, el arquetipo que se le da es el arquetipo de Venus, ¿okay? Y así podemos seguir hasta llegar hasta Vulcano o el Sol o como lo quieran ver, ¿no? Pero es esto, cada chakra contiene encapsula un patrón de comportamiento y un arquetipo de conciencia, ¿no? Que son lo mismo. Y es lo mismo, cada color del prisma tiene un comportamiento, es un arquetipo, ¿ya? Entonces sí, podemos encontrar estos arquetipos en muchas partes. Por ejemplo, planetariamente sabemos que, por ejemplo, Venus es el planeta del amor, de la sensualidad, de la mujer. Inconscientemente sabemos que Venus es una mujer. E inconscientemente sabemos que Marte es el planeta de la guerra, o es el planeta de los guerreros que defienden y así. Y también sabemos que inconscientemente Marte es el hombre, ¿no? Porque tienen estos patrones de comportamiento y son estos arquetipos, ya que también se ven en nosotros como nuestros Venus como el chakra sacro y Marte como el chakra plexo solar. Hay diferentes partes en donde podemos encontrar estos arquetipos de conciencia. Uno que yo he mencionado aquí en el canal es el de los misterios griegos o los misterios órficos, ya que son los misterios griegos. Que toda la mitología griega, todos los dioses son un patrón de comportamiento, son arquetipos, ¿ya? Entonces tenemos, por ejemplo, el arquetipo de Venus, de Marte, de Júpiter, de Vulcano, o de Vulcano, de Hefesto, el de Apolo, el de Artemisa, el de Saturno, el de Demeter, todos ellos, ¿no? Atenea y así. Y cada uno contiene, si se dan cuenta, cada dios es diferente uno del otro. ¿Me entienden? O sea, está por ejemplo Atenea y está Marte, está Ares, ¿no? Pero Ateneas es de que la sabiduría, pero Marte, ambos son guerreros, pero Atenea es la sabiduría y Ares es la guerra, o es el guerrero, ¿no? En caída de conciencia es la guerra, pero ahí se ve como esa diferencia. Ambos son guerreros, pero Ares es el guerrero que defiende, Atenea es la sabiduría que pelea de que con sabiduría, ¿no? Entonces podemos ver este concepto de arquetipos o estos arquetipos ya en las mitologías. Por ejemplo, en el hinduismo podemos encontrar estos arquetipos de conciencia, solamente que son muy extensos, ¿okay? Pero en la mitología griega ya también podemos encontrarlos los podemos encontrar como en diferentes partes, ¿no? Como ya les dije, también podemos encontrar estos arquetipos en el tarot, que también es el viaje del héroe. La idea de que existan arquetipos de conciencia es para poder ayudar al proceso del ser humano o el proceso de la psique, ¿ok? Se crean estos como, se podría decir que también son como conceptos, como el amor, que es Venus, la justicia, Júpiter, la guerra, Ares, Marte, ¿no? Y así podemos seguir, ¿no? La sabiduría, Mercurio, ¿me entienden? Entonces son como conceptos, son abstractos, son abstracciones así inmensas, ¿no? Pero podemos ver
La idea es que se crean estos arquetipos de conciencia y se encapsulan estos patrones para poder ayudar al desarrollo del ser humano, al desarrollo de la psique, al desarrollo de Dios. Pero estos patrones de comportamiento ya existen y se siguen creando. ¿Me entienden? Es como se siguen manteniendo como vivos, ¿no? Por ejemplo, el arquetipo de la prostituta, que sí existía desde antes, pero que está como que le van dando cada vez más le van dando cada vez más como poder, ¿no? Y la van como reviviendo a ese arquetipo, al arquetipo de la prostituta. ¿Ok? Entonces se podría decir que los arquetipos de conciencia son también como en la mitología griega se vería como los dioses que ayudan al héroe, ¿no? De que en la Odisea Ulises o Odiseo que viaja de vuelta a su casa, y que lo van ayudando a los dioses, ¿okay? Y también hay impulsos que están en contra como de nosotros, no en contra, sino es como decir que hay un arquetipo que aún no podemos integrar bien en nosotros, ¿ok? Se podría ver así, pero son estos como impulsos que nos van ayudando, que nos van como si fueran colores y nosotros fuéramos como un bastidor, un lienzo, y nos van como coloreando, ¿okay? Y nos van coloreando y van como ayudando a crear como la obra maestra, ¿no? Que es nosotros mismos, nuestra vida. Entonces, en la antigüedad, en la antigua Grecia, les voy a hablar sobre la mitología, los misterios griegos, porque es lo que a mí me llama, ¿no? Entonces, los místicos de la antigüedad lograron encontrar como esta forma de explicar a los impulsos como dioses, los personificaban. Entonces, por ejemplo, tenemos el impulso o el arquetipo o el dios del viento del norte, ¿no? Que es básicamente es la conciencia del aire, ¿no? Tenemos a Orfeo, el dios de la música, que sería como la conciencia o el arquetipo de la vibración, ¿me entienden? Entonces se van como que lograban, ellos personificaban a las conciencias, estos arquetipos en dioses, y los llamaban dioses porque eran impulsos cósmicos, eran los que como que dominaban, por así decirlo, la Tierra o el cosmos en sí, ¿no? Y también estos místicos que personificaban a las conciencias en dioses, te explicaban, enseñaban estos arquetipos a través de los mitos y leyendas, ¿no? Por ejemplo, todos sabemos el mito de creación de Atenea, cómo nació Atenea, y todo eso tiene un simbolismo, ¿ok? Porque los alquimistas o los místicos o los magos de la antigüedad, de las eras antiguas, escribían la información de manera alquímica, no te lo demostraban así literalmente, de que el arquetipo de la sabiduría nace cuando tú abres tu mente, te abre la mente la sabiduría, ¿no? Y el discernimiento te protege, ¿no? Porque es un guerrero, ¿no? Te protege, el discernimiento te protege con su lanza, que es la palabra, ¿no? No te lo explicaban así, te decían de que Atenea, que sale de la cabeza de Zeus, sale de la cabeza ya armada con su lanza y con su escudo, y se convierte en el arquetipo o la diosa de la sabiduría, ¿no? Y que es el discernimiento y es la sabiduría y la estrategia, ¿no? Es todo esto, ¿no? Cada cosa tiene un simbolismo. De que haya nacido de la cabeza de Zeus, que Zeus es Júpiter, es la chakra garganta, que es la sabiduría,
que haya nacido de la sabiduría, es como que lo, hace que este arquetipo sea como un arquetipo sabio, mucho más sabio, como muy sabio, ultra sabio, ¿no? Ultra listo, así como súper inteligente, ¿no? Y que salga de acá y que salga también armada, nos habla de que es como un impulso de como que nos protege, ¿ok? Es como si habláramos de que esta sabiduría que nace de la sabiduría, ¿no? Esta sabiduría como suprema, por así decirlo, es una sabiduría como que que protege, que te... Sí, básicamente es el discernimiento, ¿no? Y que la lanza es la palabra, ¿ok? Entonces está lleno de simbología, pero simbología oculta. Tenemos que aprender a leer estos libros, estos escritos, ¿no? Que aparte también nos explican sobre nuestra psique. La mitología griega también se basa en, en astrología, ¿no? Se basa en las estrellas. Entonces cada dios tiene un planeta que no podemos ver porque son de como vibración alta, ¿no? Vibran tan alto y tan rápido que para nuestros ojos físicos no los vamos a poder ver. Pero en un futuro vamos a poder empezar a ver estos planetas que, por ejemplo, de la nada en el cielo apareció el planeta de Eros, o el planeta de Tenea, el planeta de Hera, ¿no? Todo eso, ¿no? Que también el tema de de la astrología y de los planetas y todo eso tiene que ver con nuestra psique. Entonces hablar de la mitología griega y entender la mitología griega y este concepto de los arquetipos y cómo es que estos mitos y estas leyendas explican cómo estos mitos y estas leyendas son arquetipos y patrones de comportamiento que también se encuentran en nuestro cielo, en nuestro cosmos. Es también hablar de nuestra psique como ser humano. ¿Y qué es lo que habita? ¿Qué impulsos habitan en nuestra psique, nuestra alma? ¿Okay? Entonces, también podemos encontrar como arquetipos de conciencia hasta en nuestro lenguaje. Por ejemplo, cuando hablamos de la Tierra, si lo hablamos como la Tierra, o la llamamos Madre Tierra, o Gea, o Gaia, pero la llamamos de forma femenina, como la madre, ¿no? Y ese es un arquetipo de conciencia en el cual nosotros estamos, ¿no? Estamos aquí en la Tierra, que es el arquetipo de la madre, ¿ok? El arquetipo de Venus es la mujer, el arquetipo de Marte es el hombre, el arquetipo de Júpiter es la justicia, ¿no? Entonces está todo eso. También encontramos, por ejemplo, como ya dije, el Venus, ¿no? Marte, todos ellos de alguna manera habitan en nuestro lenguaje. Cuando nosotros hablamos, habitan como en nuestro lenguaje. También están los ejemplos como los arquetipos que encontramos en la Biblia, ¿no? Que la Biblia básicamente son escritos antiguos, ¿ok? De místicos que despertaron. Y todo lo que hay allí no sucedió físicamente. Hay cosas que sí, pero hay cosas que no. Y un misterio una de las cosas que no sucedió y que yo aquí les he mencionado es la historia de Adán y Eva, que es un misterio, no es que sucedió así como físicamente, de que hubo dos humanos que eran el Adán y la Eva. No sucedió así literalmente. Ya
tenemos esos dos arquetipos de conciencia, la Adán y la Eva, la serpiente, tenemos también el Lucifer, Satanás, todo eso que son arquetipos de conciencia cósmicamente que también están en nosotros. Y por eso nosotros podemos hablar de ellos, porque hemos visto este arquetipo y los místicos nos lo han presentado de manera oculta, pero ya por ejemplo ahora podemos ver a varios como iniciados, varias personas que están revelando y hablando sobre los patrones de comportamiento y todo eso, ¿no? Sobre los arquetipos, sobre el arquetipo de Lucifer y todo eso. Entonces, ahí voy a explicarles sobre algunos arquetipos de conciencia, como para que vayan viendo o como para que vayan interiorizando esta información, para que vayan como entendiendo cómo cada patrón de comportamiento es como diferente uno del otro, ¿no? Y cómo en nuestro lenguaje lo tenemos, y cómo también forma parte de nuestra vida, de nuestro vivir y de nuestra naturaleza. Entonces, un arquetipo de conciencia que tenemos muy presente y que es muy importante y que ya los místicos nos presentaban es el de la Madre Tierra o Pachamama o Gaia o Gea, ¿no? Que es la Tierra, ¿no? Es aquí en donde nosotros estamos, la Madre Tierra, ¿ok? Entonces, este arquetipo es importantísimo para nosotros en el presente, porque está relacionado, este arquetipo va relacionado con este arquetipo es importante para nosotros en el presente, ¿ok? Porque básicamente si nos queremos como graduar de esta escuela que es la Tierra, y si queremos avanzar a la luz, debemos de encapsular en nosotros el arquetipo de la Madre Tierra, ¿ok? Entonces es importante. Si tú, por ejemplo, puedes ser jardinero, puedes ser un maestro botánico, puedes tan solo saber cocinar, y cocinar de que bien, o de que hacer tecitos que hagan bien, cosas así, ya allí empezamos a encapsular este arquetipo de la Pachamama o de la Madre Tierra y así, ¿no? Entonces, este arquetipo, el arquetipo de la Madre Tierra va relacionado con la fertilidad, ¿ya? Con lo fértil, con lo que han notado que en la Tierra como que crece en árboles, crece en plantas. Entonces va con la fertilidad, va con la naturaleza. Y este arquetipo se ve relacionado con el chakra corazón, que por ende lo convierte en un arquetipo que encapsula el amor materno. Ya, eso es importante, el amor materno o el amor incondicional. Ya, encapsula este arquetipo, este amor por todos, ¿okay? Porque es una madre, ¿entienden? ¿Ven cómo se va relacionando? Al ser la Madre Tierra, ama a sus hijos, porque es también el chakra corazón, porque ama, ¿okay? Entonces se ve así. Este arquetipo también lo ven o lo describen como el jardín del Edén, ya que aquí es donde todo se crea, donde están como todos los frutos, todos los animales, todo está aquí como en el jardín del Edén, ¿no? Aquí también, aquí en la Tierra, también se ve así como el jardín del Edén, porque básicamente el Madre Tierra, por así decirlo, tuvo hijos con todos, ¿no? Cada impulso fue como fecundando a Madre Tierra, creando
La escuela de la Tierra es una escuela que encapsula todos los impulsos o todas las escuelas, ¿no? Entonces es como la fértil, la que tuvo hijos con todos y ahora todo se habita en Madre Tierra. Por eso también la escuela de la Tierra a veces la describen como la escuela más difícil, porque encapsula a todos los planetas, a todos los impulsos, ¿no? Entonces el arquetipo de la Madre Tierra es básicamente, se describe como una madre que ama, pero con sabiduría, ¿ok? Es una madre que ama a sus hijos y y, y que quiere seguir teniendo hijos, ¿no? Y que por ejemplo ahora hay místicos que dicen que Madre Tierra está como, le dio calentura, porque como que por la sobrepoblación, por todo esto, le dio como calentura, ¿no? Como que tuvo muchos hijos, ¿no? Como que se pasó un poco, ¿no? Entonces, pero sí, es como una madre fértil que ama a sus hijos, que ama tener hijos, que quiere tener hijos. Ese es su propósito, es tener hijos, ¿no? Entonces, sí, entonces aquí se nos explica como este patrón de comportamiento de la madre o el arquetipo de la madre que quiere tener su hijo. Su propósito es tener hijos y amarlos y darles amor incondicional, pero sabiamente, ¿ok? Entonces, por ejemplo, este arquetipo en las personas se vería como el amor incondicional por los demás, o este amor por tener hijos, este deseo por tener hijos y amarlos, ¿no? Por este amor por los hijos o por los niños, ¿no? No, este amor que si se... Bueno, también se vería como la fertilidad de nuestros cuerpos, como también nuestra fertilidad de que creativa, todo eso, ¿no? Tiene que ver con eso. También se vería como el hecho de trabajar con la madre tierra, con las plantas, el hacer tecitos, el preparar la comida, con hierbitas y cosas así. Eso es también como este impulso de la tierra, ¿no? De este arquetipo. También es el impulso de lo orgánico, de todo lo que provenga de la madre tierra, no como de los químicos y todo eso. Entonces, la idea de este impulso como orgánico de la tierra por ejemplo, se podría ver como estas personas que cocinan con cosas orgánicas, con plantas. Sí, bueno, que crean cosas orgánicas como cremas orgánicas, todo eso. También se ve como el impulso o el deseo de procrear, de seguir creando vida. Sí, porque es como la creatividad, ¿no? Es este impulso, esta fertilidad de creatividad, de seguir creando, ¿no? De procrear. ¿Ok? Ok, entonces, este arquetipo, el arquetipo de la madre tierra, se ve en nosotros, ¿ok? Y lo debemos de encapsular en nosotros por estar aquí en la madre tierra, pero también se ve en otros planetas, ¿no? De que en Venus, de que ellos tenían el arquetipo de Gaia o de la madre tierra o de la madre, ¿no? Ellos tenían su arquetipo de la madre, que era el arquetipo en el que estamos ahora, que es la tierra, ¿no? Entonces, ahí se puede ver. En nuestro arquetipo de conciencia es uno muy bendito. Bueno, todos los arquetipos de conciencia son benditos, ¿okay? Son importantes. Si tú, bueno, los buenos, ¿no? Porque están los arquetipos de conciencia malos, como por ejemplo las prostitutas de Babilonia. La prostituta de Babilonia es un arquetipo de conciencia en caída de conciencia. Pero por ejemplo, el arquetipo de la madre, que también es la María, o que también es la Isis, ¿okay? O que también es Sofía, ese arquetipo es el arquetipo que te lleva hacia la luz, es un arquetipo bendito, ¿ya? Entonces, otro arquetipo de conciencia que tenemos presente es el del Padre, ¿ok? Este arquetipo de conciencia se ha visto se conoce mucho, ¿no? En la mitología griega
sabemos que, por ejemplo, tenemos a Zeus como el Padre Supremo, a Urano, a Cronos, todos ellos, ¿no? Y se ha nombrado así a este arquetipo del Padre, de este como, sí, bueno, es este impulso, el Padre, así es el impulso, bueno, sí, bueno, a este impulso se le ha llamado, como ya lo dije, Zeus o Saturno. Bueno, se le ha llamado Zeus, Júpiter, Saturno, Cronos o Urano, ¿no? Pero son los padres, es este impulso de el padre, ¿no? De el hombre, ¿no? Este arquetipo eh, tiene por sí el patrón del orden, ¿ok? Es el que da orden a las cosas, el que nos da orden a nosotros, ¿ok? Es, es el que nos da las reglas, ¿ok? Es este impulso de las, del orden, de las reglas, del, del patrón, ¿ok? Es el patrón que nos ordena, ¿ya? Es también el que crea una línea. Es el que crea como una línea recta, ¿no? Es como, se podría decir como que crea una línea recta y no como caos, ¿no? Es también el que tiene la capacidad de, de darnos esta fisicalidad, ¿no? Es el que nos da esta fisicalidad. Es el que nos ordena nuestros átomos, ¿no? Para que no se dispersen, sino que se mantengan aquí y tengamos una fisicalidad, ¿no? Es el que da forma, todo lo que tenga forma es parte del patrón. También se le da como el simbolismo de la voz, ¿ok? Es porque es el que ordena, el que te dice qué hacer, el que te dice que eso está mal, el que te dice que eso sí está, el que te dice que eso está mal, ¿no? El que te dice que tú eres el mal, ¿no? Es el que ordena, ¿no? Pero también se le da el simbolismo de la mente, por la sabiduría o por la inteligencia o por el raciocinio, la lógica, todo eso, ¿no? Los pensamientos, todo aquello, ¿no? Y este impulso, por ejemplo, se ve relacionado con el chakra de la garganta, ¿ya? Porque es el que habla, el que dice las cosas y se ve simbolizado por la espada que protege, ¿ok? También el arquetipo del padre es el protector, es el que protege a lo bendito. Entonces normalmente van a ver que este arquetipo en diferentes mitologías protege a la mujer. Es por ejemplo de que el rey que proteja a su mujer bendita, que les dio sus hijos y tienen una familia muy linda y así, y el rey es el que protege a su esposa, el que va a la guerra y protege a su esposa y a su reino, ¿no? Es como sí, es este patrón. También está el arquetipo del hijo, ya que también aquí está el hijo, que es como lo que proviene, es lo que sale de la unión, o es la unión entre la madre y el hijo, ¿ok? Es este como resultado que da por la unión o la concepción de estos dos arquetipos de conciencia. Ya, entonces el hijo es como lo que encapsula tanto la energía del padre como la energía de la madre, ¿ok? Es la unión, ¿ya? Y ya podemos ver que como estos patrones de comportamiento o estos arquetipos crean la Santísima Trinidad o la Tríada, ¿no? Que se verá como el Padre, la Madre y el Hijo, o el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que sería la Madre, ¿no?
Entonces, este patrón de comportamiento, este del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, el Padre y la Madre, se ve también como el... Sí, les recomiendo leer La Ley del Uno, porque ahí explican esto, que el ser humano se conforma de una tríada, que es el alma, la conciencia y el cuerpo, ¿no? Que es el corazón, la mente y el cuerpo, o el vehículo, ¿no? Entonces ahí se ve la triada. El alma o el corazón como la madre, la mente o la conciencia como el padre y el cuerpo como el hijo, ¿no? Entonces... Entonces, estos arquetipos de conciencia se encuentran en todo y nosotros cargamos con estos arquetipos de conciencia, ¿ok? Cargamos con estos patrones de comportamiento. Entonces, pero las personas pueden empezar a afinarse o a empezar a encapsular en sí un patrón de un arquetipo de conciencia, ¿no? Pero esto se hace vida con vida, ¿ok? Vida con vida tú vas teniendo tu vida, tu experiencia y siendo de cierta forma con tu personalidad mágica y vas como encapsulando en tu psique, en tu alma, un arquetipo de conciencia, ¿no? Entonces, tú, por ejemplo, una persona, para todas las personas tienen arquetipos de conciencia, cargan con sí un arquetipo de conciencia. Es lo mismo que decir que con ellos traen un impulso o ellos tienen un patrón de comportamiento que llevan por vidas. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, digamos que tenemos a una persona que es prostituta en esta vida, ¿no? Y ella está practicando, bueno, encapsula al arquetipo de la prostitución, ¿ya? Pero en sus vidas pasadas, también ella, o sea, por hoy tener este arquetipo, significa que vida con vida ha encapsulado este arquetipo de la prostitución. Y vida con vida se ha prostituido, físicamente y álmicamente, ¿ok? Que después voy a hablar sobre la prostitución y sobre este arquetipo, porque es un arquetipo que estamos viendo ahora en el presente, que también son el arquetipo de la prostitución o de la prostituta es el arquetipo caído de la Virgen, de la María o de Sofía, ¿ok? O de Isis, ¿ya? Entonces, cada uno tenemos un patrón de comportamiento. Cada uno tiene un patrón de comportamiento, puedes tener varios, pero sí, bueno, todos tenemos patrones de comportamiento. Todos tenemos un arquetipo de conciencia específico, ¿ya? Entonces, pero no tratemos de volvernos como locos con esta idea o de obsesionarnos con la idea de buscar cuál es nuestro patrón de comportamiento. Bueno, de buscar cuál es nuestro arquetipo de conciencia. La idea es que no es importante eso, no es como parte de la prueba final en la que estamos, ¿no? Tú puedes con el tiempo ir logrando encontrar este arquetipo, o quizás te vas dando cuenta que estás encapsulando tal arquetipo, por ejemplo el arquetipo del mago o la sacerdotisa, o un arquetipo griego, por ejemplo, no sé, la Atenea, todo eso, ¿okay? Pero tratemos de no como volvernos como locos por intentar encontrar a este arquetipo, nuestro arquetipo, ¿okay? Porque no es como algo importante, ¿no? Entonces, dicho eso, aprender sobre los arquetipos de conciencia nos ayuda a nosotros a ordenar nuestra psique humana, ¿ok? Esto es psicología, ¿ya? Aprender sobre los arquetipos de conciencia y cómo se comportan y su patrón de comportamiento es aprender sobre también nuestro cuerpo, pero es aprender sobre nuestra psique, nuestra alma. Y cuando aprendemos cómo
cómo puede ser nuestra alma, o los patrones que tiene nuestra alma, o los patrones a los que puede ir nuestra alma. Aprendemos de psicología, porque aprendemos de la psique. Entonces podemos aprendemos sobre cómo se puede comportar el ser humano. Y después cuando nosotros vamos hacia afuera y vemos a las personas, podemos identificar cuál es su patrón de comportamiento, ¿okay? Porque nos conocimos a nosotros mismos. Y también esto de aprender sobre la psique, sobre psicología, sobre los arquetipos de conciencia, es aprender sobre nosotros y nos conocemos a nosotros, ¿ok? Entonces, mis videos se van a tratar de esto. Yo les voy a enseñar sobre patrones de comportamiento, sobre arquetipos, ¿ya? Porque mi material se basa en la psique, en el alma, en la psicología, se podría decir, ¿no? En el comportamiento humano. Entonces, yo voy a tratar de explicarles lo más claro posible sobre cada patrón, sobre cada cosa que yo les vaya a ir explicando, porque quisiera que comprendieran bien esta información, ya que es importante, porque nos conocemos a nosotros y conocemos a los demás y podemos ver quiénes sí están caminando por la luz, quiénes están caminando por la oscuridad, por la inconsciencia, ¿ok? Y podemos guiarnos y también conocer cuál es nuestro patrón, decir de que estamos caminando por un patrón de comportamiento o estamos encapsulando un arquetipo de conciencia un arquetipo en caído de conciencia. Entonces me voy a cambiar y voy a ir caminando, voy a ir encapsulando el patrón de comportamiento o este arquetipo de conciencia en luz, de que voy a empezar a encapsular las virtudes, ¿no? Todo eso. Porque también, sí, bueno, la idea es que les voy a enseñar sobre todo esto, les voy a hablar sobre la psique, les voy a hablar sobre cosas que son medias controversiales. Voy a hablar sobre los trans, sobre los drogadictos, voy a hablar sobre comportamientos sociópatas, psicópatas, sobre cómo se comporta una medusa, una gorgona medusa, sobre cómo se comporta una prostituta de Babilonia, todo eso, cómo identificarlo. ¿Okay? Los voy a armar con eso, les voy a como es como como que les voy a iluminar la psique, ¿okay? Les voy a aclarar la psique para que ustedes vean su psique, vean su inconsciente y puedan familiarizarse con eso, aprender de eso y poder después ver afuera y ver sobre quiénes están siendo los villanos y quiénes están siendo los magos. Y después ustedes van a decidir si es que son los magos, o sea, que se van a convertir en los magos o no. ¿Ok? Pero yo voy a aclararles la psique. ¿Ok? Entonces, sí, bueno, espero si les haya gustado. Saben, sí, bueno, con los videos se van a ir dando cuenta sobre mi pasión por esto, que se podría ver como psicología, que sí es psicología, pero también es como antropología o antroposofía, con esotérica antigua y con filosofía y así, ¿no? Como que es un englomerado, ¿no? Es como mi propia creación. Y se van a ir dando cuenta de mi pasión sobre estos temas, sobre explicar el comportamiento de la psique, ¿okay? Sobre el alma, sobre cómo se comporta el alma en diferentes partes, en diferentes vidas, ¿okay? Y les voy a enseñar sobre esto. Como les dije, les voy a iluminar la psique, ¿okay? Como un rayo de luz, ¿no? Es lo que hace el Padre Blanco, ¿no? Que ese es un arquetipo, el Padre Blanco, que te ilumina todo. Te dice, esto está malo,
te muestra esto está malo, esto está bueno, ¿ok? Tú tienes que hacer el bien, ¿no? Es como esto, te ilumina las cosas, te dice la verdad, ¿ok? Entonces eso es como lo que voy a hacer, ¿no? Les voy a decir, voy a ir mostrándoles ejemplos globales que nosotros tenemos. Les voy a ir también hablando sobre historias personales, como yo, no sé, cómo conocí a alguien que es un puer eternus o un niño eterno, o sí, bueno, historias personales que van a aportar a la información, a mi material, ¿no? Sí, bueno, entonces, sí, voy a hacer como como sol o esta como luz que les va a ayudar a ordenar su psique, a aprender sobre esto y a ver eh, quiénes son las prostitutas de Babilonia, quiénes son los vampiros energéticos, cómo se comportan, quiénes son los magos, cómo ser un mago, cómo son los alquimistas, cómo son las sirenas, quiénes son las sirenas, todo eso. ¿Okay? Les voy a mostrar todo eso. Entonces espero que, obviamente se los voy a mostrar de a poco, no voy a ser tan como bruto, ¿okay? Pero sí les voy a ir enseñando sobre esto y cualquier consulta, cualquier pregunta que tengan sobre quizá alguna terminología que yo ocupé tal palabra o que no me entendieron en tal parte del video, me lo van comentando porque la idea es que puedan ir comprendiendo esta información e irla integrando, ¿ok? Entonces, sí, voy a hacer como un tipo, o sea, voy a ser como el dios Apolo, ¿no? Que eh, con, su, con su luz les ilumina todo, les dice la verdad, ¿ok? Y quienes no estén preparados para recibir la luz de Apolo, caen en la plaga de Apolo, ¿no? Son derribados por las flechas de Apolo, ¿no? Por la verdad. ¿Okay? Ahí les revelé también otro arquetipo, el arquetipo de Apolo, ¿ya? Entonces, sí, bueno, espero les haya gustado el video, les envío mucha luz, mucha sabiduría, busquen la sabiduría, busquen informarse, busquen sanarse a ustedes mismos, conózcanse a ustedes mismos. Porque si se conocen a ustedes mismos, conocerán al mundo, conocerán al juego, conocerán el tablero masónico. ¿Ok? Entonces, les envío mucha luz. Busquen la sabiduría, vuélvanse expertos en la sabiduría. ¿Ok? Pero no inteligentes, sino sabios. ¿Ok? Conózcanse a ustedes mismos y busquen la sabiduría. Y bueno, eso es todo por hoy. Bye.